Perfecto, perfecto. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes y a toda la comunidad de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Y en esta oportunidad tenemos la segunda sesión de cátedra abierta de nuestra asignatura. En esta oportunidad nos visita desde la ciudad de Concepción el profesor José Miguel de Toro, académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, profesor especialista en historia medieval continental, y en esta oportunidad nos visita con la charla titulada Alejandro Magno y el pensamiento político medieval. Vamos a utilizar nuestro horario de cátedra entre las 9:30 y las 11 de la mañana aproximadamente para el desarrollo de nuestra sesión. Antes de esto, le damos la palabra al director de carrera, profesor Francisco Gallego Celis, quien les dará unas palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias, Martín. Muchas gracias ante todo al doctor José Miguel de Toro Vial por haber aceptado esta invitación del profesor de la cátedra Historia Europea Medieval. Efectivamente, como lo mencionaba ella, esta es la segunda cátedra abierta que se le otorga no solamente a aquellos estudiantes que están cursando la asignatura, sino que en esta instancia también la hemos abierto a todo tipo de público para que se interesen perspectivas, nuevas perspectivas que están cautivando mucho la atención, sobre todo de los medievalistas. Así que agradezco principalmente la aceptación que ha tenido esta actividad y muy profundamente al doctor José Miguel de Toro Vial, quien en esta oportunidad nos va a conversar sobre un tema que es muy particular, que es finalmente cómo veían los pensadores políticos medievales la figura de Alejandro Magno, varios siglos después. Así que para los que nos apasiona la historia medieval, es una oportunidad única de escuchar las últimas tendencias en cuanto a esta historiografía. Así que muchísimas gracias, José Miguel de Toro, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos y todas por esta invitación. Agradezco en particular a las autoridades de la carrera y al colega Martín, a quien conocí hace muchos años ya en la universidad cuando estudiábamos el pregrado. Y por eso los agradecimientos y también el reconocimiento de estas instancias que nos están haciendo ver el lado bueno de la pandemia, sabiendo todas las dificultades que esta situación crítica ha tenido en nuestro país y en el mundo. Las universidades no se han quedado atrás y han sabido sacarle provecho a la situación, por ejemplo, a través de estas cátedras virtuales, cátedras a distancia, que han enriquecido sin duda este año complejo los estudios y la difusión de la cultura. De manera que muchas gracias a todos y también a los presentes valientes que después de un fin de semana largo están aquí a las 9:30 de la mañana, cosa que siempre muestra valentía. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ya. Está un poco lenta la máquina hoy día, pero ahí está. Bien, entonces, el punto de partida de lo que quiero exponer hoy día es uno de los rasgos característicos de la mentalidad medieval. Me refiero a esa obsesión por el pasado que había en el mundo medieval,
obsesión por el tiempo en general, pero en particular por el pasado, con una mirada permanente hacia los clásicos, hacia la antigüedad bíblica, hacia todo lo que tuviera orígenes remotos, porque se consideraba el pasado como la única fuente de estabilidad y de seguridad, lo que llevaba a la imitación, a la repetición, a la perpetuación de los logros adquiridos por los antiguos. Es lo que los medievales denominaban autoridades, con ese concepto que implica una carga tan potente en materia de marcar un camino. La autoridad es siempre el antiguo, porque los antiguos pusieron los fundamentos de la civilización, establecieron las bases de la sociedad, y en el mundo medieval, como han descrito muchos autores, historiadores, partiendo por Jacques Le Goff, Bernard Guénon, los medievales consideran que los antiguos son unos gigantes, tomando esa máxima que se repetía en las escuelas en los siglos XII, XIII, XIV, somos como enanos sobre hombros de gigantes, gracias a quienes podemos ver más lejos que ellos. ¿Y quiénes son esos gigantes? Los antiguos, los clásicos, los filósofos, los eruditos, los científicos antiguos, y también en el ámbito bíblico, por supuesto, los patriarcas, los profetas, los apóstoles. Bueno, en este panorama de mirar constantemente al pasado, se enmarca la búsqueda de modelos, muy propia de esa mentalidad medieval. Modelos en todo orden de cosas, en estas autoridades, autoridades científicas, autoridades filosóficas, autoridades literarias, y también en el ámbito guerrero. Y se consideraba que personajes antiguos habían sido grandes modelos de guerreros, como Julio César, conquistador de las Galias, considerado por algunos el primer emperador, o Héctor, el héroe de la Ilíada, la antítesis de Aquiles, Aquiles representando la hubris, la soberbia, la desmesura. Héctor, en cambio, es un gran modelo de arete, de virtud guerrera. Y, por supuesto, también uno de los grandes modelos guerreros, conquistadores, que tenían en el mundo medieval es Alejandro Magno, por muchísimas razones. En primer lugar, por su gigantesco imperio, porque conquistó al imperio persa, unificó el mundo mediterráneo con el mundo oriental, generó una gran estructura política que era estudiada en el mundo medieval por todos quienes querían tener una mínima cultura histórica, y que, bueno, hoy día nosotros conocemos mucho mejor que ellos, pero que mostraba a las claras el gran conquistador, estadista político y autoridad entonces en este ámbito de la guerra y de la conquista que había sido Alejandro Magno. Además, este gran conquistador, gracias a su gigantesco imperio, había instaurado lo que se conoce con el nombre de la Ruta de la Seda. Esa interacción que ponía en contacto a pueblos tan lejanos como los chinos y los romanos. Alejandro Magno es un poco anterior a la gran expansión del Imperio Romano, pero gracias a él, gracias a la fusión de pueblos que significó su imperio, sus conquistas, se pusieron en contacto a través de una larguísima ruta comercial, pueblos lejanos como China y el Mediterráneo occidental. Hacia el siglo I ya tenemos un gran imperio chino que está en contacto permanente con el romano a través de esta ruta de la seda, por la cual se movían no solo bienes, no solo mercancías, sino también ideas, religiones, etc. Pasando por la India, por Persia. Y eso gracias a Alejandro Magno, que como digo, había roto la barrera que separaba Oriente y Occidente. De manera que este gran conquistador era un modelo, era citado, era estudiado, era conocido por todos, y en particular, y aquí vamos descendiendo al tema que nos ocupa, en el Imperio Germánico. ¿Por qué en el Imperio Germánico? Porque el imperio participaba de una doctrina, bueno, de varias doctrinas políticas, algunas más conocidas que otras. En primer lugar, la renovación del imperio, lo que se llama la
Restauratio Imperii, que significa que los imperios medievales, desde el carolingio en adelante, siempre pretendían reinstaurar, renovar o renovar el imperio romano. En el mundo medieval no se crean imperios, sino que se prolonga el imperio romano antiguo, el imperio romano clásico. Y los emperadores medievales, primero Carlomagno y sus descendientes, y después en el imperio germánico, se consideran herederos del imperio romano. Por eso nosotros usamos esa terminología, Sacro Imperio Romano Germánico. Esa es la doctrina de la Renovatio Imperii, que el imperio es uno. El imperio romano es uno, simplemente en el mundo medieval se prolonga, ¿no? se perpetúa. Pero es el mismo imperio, y el emperador alemán siempre era coronado por el Papa como emperador de los romanos. Pero además de esa doctrina, estaba la doctrina que se llama Translatio Imperii, la traslación del imperio, o el traslado del imperio. Y es una doctrina un poco más compleja que se desarrolla más tarde, el siglo XI en adelante, en particular en tierras alemanas, que dice que el imperio universal siempre ha sido uno, que así como el cosmos es uno, así como el universo es uno, el imperio también siempre es uno. Y por lo tanto hay, o debería haber, siempre una única dominación en el mundo, una sola gran estructura política, un solo imperio. Y según esta doctrina, desarrollada por pensadores como Otón de Freising en el siglo XII, según esta doctrina, el imperio siempre ha sido uno, y lo que pasa es que se ha ido trasladando, se ha ido transfiriendo. Por eso la translatio, traslado del imperio. Y empieza en la antigüedad más remota con el imperio asirio, que es como en el mundo medieval se llama el imperio de Babilonia. Estamos hablando de que en aquella época no se conocía con el detalle que tenemos nosotros la historia de Mesopotamia. Pero para ellos, en el principio de la historia, conocida al menos, había aparecido un gran imperio, el imperio de Babilonia, o imperio de los asirios, llamado imperio de los caldeos. Y ese imperio, que tenía vocación universal, ahí estaba la historia que decía que los emperadores habían ido conquistando territorio en Mesopotamia, después en Egipto, en Etiopía, en la India, etc. Ese gran imperio sucumbió a manos de los medos y persas, que en una coalición derrotaron a Babilonia. Pero el imperio no acabó ahí, sino que se transfirió. El poder se transfiere a los medos y persas, que pasan a tener el relevo de este gran imperio universal. Y de hecho los medos y los persas, con su imperio, agrandaron el antiguo imperio asirio. Y sabemos que a su vez los persas fueron conquistados precisamente por Alejandro Magno. Y de esa forma el imperio universal se traslada de los medos y persas a los macedónicos. Y si nos fijamos, se empieza a correr también hacia Occidente. Asirios, medos y persas son orientales, los macedónicos ya están en Grecia. Y si bien el imperio como tal no duró mucho, porque se fragmenta, el poder imperial sigue siendo uno y sigue teniendo vocación universal, y supuestamente debía conquistar a todos los pueblos y tenerlos a todos bajo su dominio. Pero ese imperio finalmente es conquistado por los romanos, con esta gran creación política que fue el Imperio Romano, que abarcó las tierras orientales, incluida Grecia, incluido Egipto, incluido gran parte de Mesopotamia. De manera que el imperio se traslada una vez más y la sede del poder pasa a Roma, produciéndose esta especie de curva de oriente hacia occidente, de este a oeste, desde los asirios originales, pasando por los medos y persas, Alejandro Magno y los macedónicos, hasta el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era visto como el último eslabón de la cadena, porque más allá no había nada. Porque el Imperio Germánico, el Imperio Romano y después el Imperio Germánico estaban en el extremo occidente. Más allá no había nada, no había territorio. Por lo tanto, era la muestra de que ese imperio constituía el último eslabón. Y después de lo cual no habría nada más. En este sentido, entonces, Alejandro Magno es también una pieza clave en este desarrollo
de la Translatio Imperii, porque gracias a él ocurre uno de los principales cambios de los medos y persas a los macedónicos, paso necesario para terminar con el imperio en el extremo occidente en manos de los romanos y de los emperadores alemanes. Las fuentes para para el conocimiento de la vida y de la historia de Alejandro Magno no eran muy abundantes. Hoy día nosotros tenemos muchos más textos que en la época medieval no se conocían. Básicamente los historiadores, cronistas medievales o los filósofos políticos manejaban una sección relativamente reducida de textos, compuesta fundamentalmente por historiadores tardorromanos, entre los cuales destacaba Quinto Curcio Rufo, Justino, un historiador universal del siglo III, Eusebio Cesarea y Paulo Orosio. Otras obras sobre Alejandro Magno, como Arriano de Nicomedia, por ejemplo, eran desconocidas, o Plutarco, las vidas paralelas, eran desconocidas. Se sabía de sus autores, pero sus obras no estaban circulando, y ya en la época romana habían dejado de circular. Los mismos romanos habían sido muy proclives a resumir, algo que nosotros también hoy día nos estamos acostumbrando a hacer. Las grandes obras las resumimos, y eso hicieron los romanos. Entonces, por ejemplo, Heródoto, Tucídides, ya en la época romana no eran conocidos, y se manejaban resúmenes abstractos, manejaban epítomes. Entonces, esas grandes obras que hoy día para nosotros son clave, si queremos estudiar a Alejandro Magno, los historiadores medievales no las tenían. Pero sí tenían estas otras obras, Quinto Curcio, Justino, Eusebio, Paulo Orosio. Y junto a los historiadores clásicos tardorromanos, en el mundo medieval circulaba una gran cantidad de vidas fabulosas de Alejandro Magno, o biografías fabulosas, maravillosas, partiendo por una biografía escrita por un anónimo que se conoce como Pseudo Calístenes a mediados del siglo III. Se le llama Pseudo Calístenes porque se atribuía a Calístenes, un compañero de armas de Alejandro, pero se sabe que no fue él quien la escribió, sino que mucho tiempo después, 6 siglos después, se escribe esta obra. Y tiene la particularidad de ser una biografía extremadamente fabulosa, maravillosa. Lo que narra de Alejandro son un conjunto de hazañas increíbles, impresionantes, sorprendentes, describiendo paisajes exóticos en la India, en el extremo oriente, en el océano exterior, y eso generó una gran tradición literaria de vidas fabulosas. Pseudo Calístenes se escribe en griego, rápidamente es copiado por Julio Valerio y traducido al latín, con el nombre de Regeste Alexandri Macedonis, y así comienza esta gran tradición que, como digo, entrega la otra cara de la moneda, el Alejandro literario, el Alejandro que es capaz de hacer cualquier cosa, el Alejandro que vive los episodios más fantásticos que uno se pueda imaginar, y ya veremos algunos de ellos. Hasta el siglo X, estas vidas tienen una circulación bastante reducida, pero en el siglo X, León de Nápoles traduce una vez más Pseudo Calístenes al latín. León de Nápoles va a Constantinopla en una misión papal, encuentra el texto y lo traduce una vez más al latín, con el nombre de Nativitas et Victoria Alexandri Magni Regis. Y gracias a esa traducción de León de Nápoles, este texto empieza a difundirse con muchísima fuerza, y en particular en el Imperio Alemán. Entonces, esta biografía fabulosa va a empezar a generar una imagen paralela del Alejandro histórico, que es el Alejandro literario, lleno de exotismo, lleno de pasajes maravillosos, como decía, del cual los cronistas, historiadores y filósofos políticos van a utilizar para construir sus teorías políticas. Porque estas vidas fabulosas, con lo que es propio de este género literario, bastante anacrónico, se prestan mucho a la manipulación, son muy plásticas, se pueden añadir, y como de hecho hacían los autores medievales, se pueden añadir pasajes, suprimir otros, transformar a Alejandro en el personaje que uno quisiera, lo cual va distanciando cada vez más el género historiográfico, las crónicas,
de las novelas o romances, es decir, la ficción literaria. Pero en el mundo alemán, ahí se va a producir un quiebre, ¿eh? Porque los cronistas, que son también generalmente los que se dedican a la teoría política, aprovechan estas vidas fabulosas de Alejandro para tomar pasajes a su conveniencia, según quieran criticar el poder imperial o exaltarlo. En el Imperio Germánico hay una gran pugna a nivel teórico y político sobre el poder germánico, sobre el poder imperial. Desde el siglo XI, desde la Reforma Gregoriana de Gregorio VII, en el Imperio Germánico está la pugna por quién tiene la preeminencia, el Papa o el Emperador. Y dentro del imperio, ¿quién es más importante? ¿Los príncipes o el emperador? No olvidemos que el Imperio Germánico es un imperio electivo. Y como tal, los príncipes tienen muchísimo poder. No es un estado unitario. Está muy lejos de ser un estado unitario. Cada territorio es gobernado por un príncipe, un duque, un conde, un marqués, con muchísimo poder. Y el emperador, de alguna manera, depende también de ellos, que lo eligieron y que lo sostienen en el poder. Entonces, hay una gran pugna del poder imperial con la Iglesia, por una parte, ¿no? Y recordemos también que los obispos son príncipes eclesiásticos en el Imperio Alemán. Los grandes arzobispos de Maguncia, Colonia, Salzburgo, son príncipes y muchos de ellos electores, además. Entonces hay una pugna del poder imperial con la Iglesia y otra pugna con los príncipes electores, que pueden ser laicos o eclesiásticos. Y para eso, la figura de Alejandro Magno va a significar, por así decirlo, un campo de batalla tremendo en las crónicas, en las historias y eventualmente también en los romances. En los otros territorios esto no es problema. En Francia, en Inglaterra, por ejemplo, se distingue claramente el Alejandro literario, que queda relegado exclusivamente a las novelas, del Alejandro histórico. En las crónicas prácticamente no encontramos ningún episodio de estas vidas fabulosas. En las novelas sí, porque las novelas reproducen esas biografías. Pero en las crónicas no. En cambio, en el Imperio Alemán se empieza a dar el cruce. Y como digo, para exaltar o criticar el poder imperial. Entonces, vamos a ver aquí algunos pasajes significativos de estas vidas fabulosas que empiezan a introducirse en las crónicas para sostener una posición u otra. Por ejemplo, partamos por la concepción y el nacimiento de Alejandro. Hasta el siglo XI, hasta que se introduce esa traducción de León de Nápoles, todos los cronistas estaban de acuerdo en que el papá de Alejandro Magno había sido Filipo II de Macedonia. Pero resulta que en estas vidas fabulosas se narra una cosa muy distinta. Se dice que el padre Alejandro era una persona que venía de muy lejos. Y explica esta vida fabulosa al principio, que cuando los persas conquistaron Egipto, cuando estaban construyendo su imperio, el último faraón, llamado Nectanebo, quien además era un sabio experimentado, un mago, un astrólogo, previendo esta situación, huyó de Egipto y se refugió precisamente en Macedonia, en Pella, la capital. Y allí, por sus conocimientos científicos, pasó a integrar la corte, y cuando vio a la reina Olimpia se enamoró perdidamente de ella y concibió el deseo de yacer con la reina. Como era mago, se las ingenió para engañarla. Le dijo a la reina que iba a ser visitada por el dios Amón y que este dios iba a yacer con ella para tener un hijo de su descendencia. Por supuesto que el día indicado, cuando llega la noche, es el mismo Nectanebo, este refugiado, quien se pone un casco con cuernos, que era el signo distintivo del dios Amón, se introduce en la habitación de la reina y yace con ella. Y así concibe a Alejandro Magno. La reina nunca supo, no se dio cuenta, y consideró siempre que ella había concebido del dios Amón.
Y Nectanebo después sigue en la corte. Filipo tampoco se da cuenta de este ardid y considera que Alejandro era su hijo. Pero Nectanebo se transforma también en el preceptor de Alejandro Magno. Este hecho tan extraño, ¿no es cierto?, de acuerdo a la historiografía tradicional clásica, se introduce en las crónicas del Imperio Alemán gracias a un monje llamado Frutolfo de Michelsberg, que redacta una gran historia antigua, tomando elementos de esta vida fabulosa. Y esto significó un gigantesco remesón en los conocimientos historiográficos, porque, insisto, había consenso en que el padre de Alejandro Magno era Filipo II, nunca se había dudado, y resulta que ahora una crónica decía algo muy distinto, que Alejandro era hijo de un mago egipcio. Bueno, este episodio, evidentemente, empezó a generar debate historiográfico, pero muy temido por el problema político. ¿En qué sentido? En que Alejandro Magno, modelo de conquistador, precedente del Imperio Germánico, como pieza clave de esta Translatio Imperii, es presentado por algunos cronistas como un hijo bastardo, un hijo adulterino, como un sujeto que nace fruto de un engaño, de un mago, y por lo tanto vinculado a las artes oscuras, y en cualquier caso no puede ser modelo de nada. Toda la vida de Alejandro Magno, de esta forma, queda teñida por su origen oscuro. Como decía uno de los historiadores antiguos, Alejandro Magno implicó un abismo de miserias para el Oriente. Un abismo de miserias. Es quizá uno de los insultos más fuertes, más graves que se han dicho de un personaje histórico. En las palabras de Paulo Orosio, Alejandro Magno, un abismo de miseria. Y claro, este episodio venía de alguna manera a corroborar que desde el origen Alejandro Magno había estado viciado. Magno nace vinculado al pecado, nace vinculado a la miseria, nace vinculado al engaño, y por lo tanto toda su vida fue un reflejo de eso. Ahora, en los otros espacios, para hacer una pequeña comparación, los cronistas no incluían nunca este pasaje, lo consideraban espurio, lo consideraban parte de la leyenda, parte de esta historia fabulosa, no le daban ningún valor histórico, y lo encontramos en cambio en textos de carácter enciclopédico y científico, sobre todo a partir del siglo XIII, como esta iluminación que vemos aquí, que proviene del Speculum Historiale de Vicente de Beauvais, un francés que escribe una gran enciclopedia. Y aparece, digo, en este tipo de textos científicos enciclopédicos porque Nectanebo, este mago egipcio, empieza a ser considerado como un precursor del alquimista, disciplina que empieza precisamente a desarrollarse en Europa a partir del siglo XIII, tímidamente. Pero ya se ve un precedente del alquimista en este Nectanebo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, era un mago egipcio, un astrólogo, tenía conocimientos de medicina, de hecho asistió a la reina Olimpia en el parto, por lo tanto reunía todas las características del alquimista. También contaba la historia que Nectanebo había previsto la conquista de su reino por los persas gracias a una lectura que había hecho de los astros. Y como se puede ver en estas miniaturas, se le representa leyendo en una jofaina con agua el reflejo de los astros, que muestran así el destino, que muestran así el futuro, que es una de las prácticas típicas de la alquimia, y de hecho los que están familiarizados con esta disciplina sabrán que Nostradamus leía también el futuro de esta forma, el reflejo de los astros en una palangana o jofaina con agua, cosa que ya había hecho Nectanebo mucho tiempo antes. Entonces, simplemente resalto eso, que en los otros territorios, fuera del Imperio Alemán, este episodio pasa sin pena ni gloria, como una leyenda, y a lo sumo es retomada por
los autores que están inclinados a las ciencias astrológicas, astronómicas, y ven en Nectanebo un precursor de la alquimia, pero en ningún caso como un episodio histórico. En el Imperio Germánico, en cambio, generó una gran controversia. Y los cronistas que suceden a Frutolfo, de Michelsberg, están de ahí en adelante obligados a hacer alguna referencia a Nectanebo, ya sea a favor o en contra, ya sea diciendo parece que Nectanebo fue su padre, o bien para negarlo, porque algunos han dicho que Nectanebo fue su padre, pero no es posible por esto y aquello. Y en general ahí tenemos un episodio que sirve para exaltar el poder, si se omite, o bien denigrarlo, denigrar el poder político imperial, incluyendo a este Alejandro emperador, que en realidad no es más que un farsante. Otro episodio, también proveniente de estas vidas fabulosas, es el encierro de los pueblos malditos. Un episodio muy curioso que proviene de una mezcla de tradición clásica con tradición judía, porque tiene su origen en Flavio Josefo, ese historiador judío que escribió las antigüedades de los judíos. ¿Y qué significa este encierro de los pueblos malditos? Según las vidas fabulosas, Alejandro Magno, en su paso por las tierras cercanas al mar Caspio, en Armenia, al norte de Mesopotamia, se encontró con un pueblo muy feroz y de costumbres muy reprobables. Por eso se le conoce con el nombre de el pueblo inmundo, los inmundos o bien los pueblos malditos. Y era un pueblo tan feroz que el mismo Alejandro no podía vencerlo, a pesar de que estaba en el mejor momento de sus campañas. Por lo mismo, decidió recurrir a la ayuda de la divinidad. Entonces dicen estas vidas fabulosas que Alejandro pasó toda una noche en oración para que Dios lo ayudara a vencer estos pueblos, que por sus solas fuerzas no podía. Y Dios lo escuchó e hizo que durante la noche las montañas se fueran juntando de manera que los pueblos quedaran encerrados. Y apenas una pequeña abertura de montañas quedó en ese valle estrechísimo. Y en esa abertura Alejandro Magno mandó construir una gran muralla con una puerta de bronce gigantesca que solo puede abrirse desde fuera. De manera que los pueblos inmundos quedaron dentro, no pueden salir, y fue entonces la forma en que Alejandro venció a esa tribu feroz. Decía la leyenda posterior que cuando venga el anticristo al mundo, lo primero que va a hacer es abrir esas puertas desde fuera y liberar a los pueblos inmundos para que lo ayuden a destruir el mundo. De hecho, cuando ocurren las invasiones de los mongoles en el siglo XIII, algunos autores empiezan a hacer la relación y dicen estos mongoles probablemente son Gog, los pueblos malditos, porque se consideraban como descendientes de los patriarcas Gog y Magog. Y de hecho, el mismo Vicente de Beauvais, que mencionábamos antes, argumenta desde la etimología. Fíjense, dice, si estos mongoles es como si dijéramos magogoles, y por lo tanto vienen de Magog, el pueblo maldito. Gran hazaña de Alejandro Magno, haber vencido, haber encerrado a los pueblos inmundos de Gog y Magog, con lo cual liberó al mundo de una peste dañina, terrible, que asolaba las tierras aledañas al mar Caspio. Con lo cual ya nos podemos imaginar, este es un episodio que se invocaba para exaltar al personaje y por lo tanto exaltar la figura del emperador en cuanto que el emperador presta un gran servicio al mundo. Y no solo eso, también a la historia, porque el encierro de estos pueblos tiene una connotación escatológica. Es Dios el que contribuye aquí, y que entre ambos, Alejandro y Dios, configuran una historia, permitiendo que el mundo esté en pie, permitiendo que el mundo siga todavía su curso
y no sucumba, porque estos pueblos se asocian con el fin del mundo. Aquí presento un mapa medieval, un mapa mundi, del siglo XIII, de origen inglés, conocido con el nombre de mapa del Psalterio, porque está en un libro de Salmos. Y presento este mapa mundi porque es muy frecuente encontrar en las representaciones cartográficas una referencia al encierro de los pueblos malditos. Alguna advertencia previa, ¿no? Este mapa está orientado hacia el este, como casi todos los mapamundis están orientados hacia el este. Aquí está el extremo oriente, en el este. Aquí, en cambio, está Europa, el extremo norte y el extremo sur, África. Entonces, si nos fijamos en el noreste, vamos a encontrar una formación muy curiosa. Es precisamente el símbolo de una cadena montañosa que cierra totalmente un espacio y rematada en una puerta, que designa, sin lugar a dudas, el encierro de los pueblos malditos. Y allí está el mar Caspio, que en aquella época era considerado un golfo. Nosotros sabemos que el mar Caspio es un gigantesco mar cerrado, pero en aquella época, al menos hasta el siglo XIII, el mar Caspio se consideraba parte de un golfo del océano exterior de Asia. Y entonces, en la cercanía de ese mar Caspio, vemos esta barrera, mezcla de naturaleza, es decir, Dios, y hazaña humana, la puerta, Alejandro Magno, encerrando a los pueblos malditos. Es algo que se encuentra con frecuencia en las representaciones cartográficas. Este es otro mapa, traigo solo aquí el detalle, este es un mapa mundi de origen alemán, se conoce con el nombre de mapa de Ebstorf, que es muy muy grande, y por eso que no presento la imagen completa, aunque debo decir que era muy grande porque fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Felizmente los alemanes ya habían tomado fotografías de este mapa y por eso podemos reconstruirlo. Bueno, una vez más en el extremo noreste aparece la figura de una tribu encerrada entre montañas y murallas. Y en este caso además, este es un mapa muy grande que permite mucho detalle, en este caso además se les representa claramente ejerciendo esas costumbres reprobables que se decían de ellos, ¿no? Que comían carne humana, por ejemplo, que se comían a los muertos, etc. Otro episodio, el viaje aéreo de Alejandro. Pocas personas en la antigüedad lograron volar. Alejandro Magno fue una de ellas. Por supuesto, en el ámbito de la historia legendaria, de estas vidas fabulosas. Este también es un episodio que genera mucha controversia por lo exótico, por lo extraño. Alejandro Magno volando por los aires. Y claro, dice la vida fabulosa que cuando Alejandro llegó a las inmediaciones del Mar Rojo, entre Asia y África, encontró un valle lleno de grifos. Los grifos son estos seres, estos animales híbridos, mitad águila, mitad león. Y Alejandro concibió el deseo de elevarse por los aires, como los grifos. Para eso le pidió a algunos de su ejército que capturaran algunos de estos animales. Y una vez capturados, hizo construir una especie de carro metálico que unió a los grifos y después provisto por unas pértigas con una carnada en la punta, hizo que los grifos se empezaran a mover tratando de comerse estas carnadas en la punta, cosa que no podían hacer porque el palo siempre era más largo, estaba más lejos. Pero Alejandro entonces en este carro empezó a ser arrastrado por los grifos y en algún momento estos grifos empezaron a volar con el fin de comer, de capturar y comer la carnada que tenían delante. Y de esa forma Alejandro voló por los aires durante un rato. Y sin embargo, cuando se posó, después su ejército demoró 7 días en llegar a recuperarlo. Por lo tanto, hizo un viaje aéreo
muy alto, que le permitió desplazarse muchísima distancia en poco tiempo. Es por supuesto un episodio sorprendente que no dejaba indiferente a los cronistas en el Imperio Alemán, porque Frutolfo lo incluyó en su crónica y después los cronistas, como decía, quedaron obligados a preguntarse si esto era así o no. Muchos de ellos ni siquiera lo mencionan por lo extravagante, pero otros sí lo incluyen. Y el punto está ahí en qué se pretende con este episodio. Se dice que puede tener una doble lectura. Y la principal es la soberbia de Alejandro, que concibe este deseo de volar por los aires, siendo él un ser humano. No le corresponde, y por lo tanto Alejandro transgrede los límites, y es, de alguna manera, un gran símbolo de la soberbia humana, el querer volar. Los grifos, sin duda, eran animales bien conocidos. Están en los bestiarios, están en los textos científicos, en las enciclopedias. En cualquier tratado van a aparecer los grifos, estos animales híbridos. Y se sabe que son aves muy dañinas. Entonces Alejandro Magno, por una parte, demuestra un gran valor, porque es capaz de y someterse a este experimento tan extraño, por el cual apresa grifos, apresa grifos y se une a ellos para volar, pero al mismo tiempo el querer despegarse de la tierra, y no olvidemos que la palabra humano viene de humus, que significa tierra, el querer despegarse de la tierra es un gran signo de soberbia. No solo eso, Alejandro fue capaz de ver la tierra desde lo alto, y eso solo lo puede hacer Dios. De manera que Alejandro quiso hacerse como Dios. Así, por ejemplo, lo encontramos en las representaciones de ciertos capiteles. En las iglesias de la época se solía representar con relieves los vicios y las virtudes. Y por eso encontramos en no pocos capiteles a Alejandro Magno volando por los aires, en los capiteles de las iglesias románicas. Por ejemplo, aquí en Friburgo, aquí en Palencia. Y ahí se ve a Alejandro Magno con las pértigas y la carne para los grifos, que le permitió que se elevaran, o aquí llevado por este cambucho, amarrado a los grifos, como signo de soberbia, como el Alejandro que transgrede sus límites, que busca despegarse de su condición humana, cosa que no le corresponde. Por lo tanto, como un ejemplo de vicio. Esto es lo que el historiador Alejandro Rodríguez de la Peña llama Alejandro como modelo de Rex Tyrannus. Es un rey, pero un tyrannus. Es decir, sobrepasa lo que le corresponde, sobrepasa los límites. Y esto se aprecia en otros pasajes, como el Alejandro que empieza a justiciar a sus compañeros de armas. El Alejandro que hace que se postren ante él, siendo un humano. Y este episodio refuerza justamente esa idea de que el emperador puede llegar a ser un gran tirano si no es humilde, si no pretende hacerse como Dios, y en alguna medida, en el contexto del Imperio Germánico claramente, es si no pretende dominar a la Iglesia, si no pretende ponerse por sobre los obispos y el Papa. Ahora, existe también otra lectura de este Alejandro, que es el Alejandro científico, el Alejandro que busca conocer el cosmos, que busca conocer la naturaleza de las cosas. Y en este sentido, menos en el Imperio Germánico, sino en otras partes, Alejandro es presentado como un modelo de rey sabio, de rey que busca las causas de las cosas. Y eso no es reprobable, al contrario. Alejandro puede ser también un modelo, es lo que propone el historiador Martin Aurel. Alejandro puede ser un modelo de Rex Literatus,
el rey instruido, el rey erudito, el rey que estudia, el rey que conoce el universo, que conoce la naturaleza de las cosas, de las plantas, de los animales, etc. Y en este caso lo vemos realizando una hazaña científica, conociendo los estratos superiores de la atmósfera, lo que se llamaría la esfera sublunar en el lenguaje cosmográfico medieval, como rey erudito, como rey sabio, como rey instruido. Pero en general esto se aprecia en el espacio ibérico, por ejemplo, en el espacio francés, no en el espacio alemán. En el espacio alemán esto, en las crónicas, es un episodio muy negativo para Alejandro y para el poder imperial, salvo en el caso de un cronista, se llama Godofredo de Viterbo, que lo presenta como un rey virtuoso. Ya comentaremos algo más sobre esto. Lo mismo se aprecia en otro pasaje, que es la exploración del fondo marino. Alejandro Magno fue la primera persona en subirse a un submarino. Otra hazaña sorprendente, otra hazaña impresionante de este conquistador. Porque según la leyenda, cuando Alejandro llega al extremo oriental, cuando llega al océano exterior, más allá de la India, concibió la idea de explorar el fondo marino. Y le pidió a sus ingenieros que construyeran un recipiente de vidrio resistente al agua en el cual pudiera insertarse. Así lo hicieron, y después por medio de cadenas, Alejandro fue sumergido dentro de este recipiente, que era una especie de barril, dicen los textos. Nosotros diríamos una escafandra. Bien. Y entonces se sumerge Alejandro hasta el fondo del océano y empieza a observar lo que hay ahí, ¿no? Y dice que encuentra especies animales insólitas y peces que caminan en el fondo del océano. Entonces, una vez más, un episodio que puede ser utilizado o bien para atacar el poder imperial como soberbio y tiránico, o bien para mostrar un Alejandro científico, un Alejandro que busca conocer la naturaleza hasta lo más profundo de ella. Godofredo de Viterbo así presenta los dos episodios que tienen que ver con este Alejandro científico, el viaje aéreo y la exploración del fondo marino. Y entre otras cosas porque Godofredo de Viterbo fue el tutor del emperador Enrique VI a finales del siglo XII. Y sus obras, Godofredo escribió mucho, varias crónicas, incluso un tratado, Speculum Principis, un espejo de príncipes, que se llama Speculum Regum, y todas esas obras, o casi todas esas obras, se las dedicó al emperador. Entonces, Godofredo suele transmitir la idea de que el príncipe debe estar bien instruido, debe buscar conocimientos de todo orden de cosas, no solo de política, no solo de religión, también de ciencias naturales, por ejemplo, de geografía. Y qué mejor que Alejandro subiendo a explorar los aires o bajando hasta el fondo del océano como modelo de rey instruido, de rex literatus. Otro episodio también muy exótico es la visita de Alejandro a los árboles parlantes. Entre paréntesis, podríamos estar hablando de episodios fabulosos de Alejandro mucho tiempo, porque es impactante cómo la imaginación de los cronistas y también de los literatos hicieron de este Alejandro un personaje que pasó por las cosas más insólitas que uno se puede imaginar. O sea, ya decíamos que volar lo han hecho pocas personas, explorar el fondo marino nadie, aparte de él, al menos hasta la aparición del submarino. Entonces, hay muchísimos episodios, cada cual más extraño, cada cual más extravagante. Este episodio es uno de ellos, la visita a los árboles parlantes, porque cuando Alejandro conquistó la India, lo llevaron a lo más espeso de la selva, donde vivía una tribu muy bárbara, donde estaban siempre desnudos, pero que eran custodios de un gran prodigio. Y Alejandro
conquistador, y se produjeron dos árboles que hablaban. Uno hablaba de día y el otro hablaba de noche. Y por eso se les conocía con el nombre de los árboles parlantes del sol y de la luna. Y no solo hablaban, esos árboles predecían el futuro. Y Alejandro tuvo la suerte de ser admitido a hacerle unas preguntas a los árboles y conocer su futuro. Y los árboles le predijeron su muerte en Babilonia. Después de lo cual, dicen la historia fabulosa, Alejandro lloró amargamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, este pasaje también dejaba perplejo a los cronistas, no así a los literatos, como ya hemos dicho muchas veces, porque lo consideraban ficción, pero los cronistas, forzados a tratar de integrar este episodio en sus historias, quedaban perplejos. Y algunos hablaban de que estos árboles eran simulacros, ¿no?, que es un término latino para indicar una estatua, o incluso que eran autómatas, algo muy típico del Oriente. Como han mostrado algunos historiadores, el Oriente era concebido en el mundo medieval como un espacio donde se dominaba muy bien el arte mecánico y la construcción de autómatas, nosotros diríamos robots hoy día. Y que entonces estos árboles habrían sido autómatas, es decir, construcciones que eran capaces de moverse, incluso de hablar, por un arte mecánica, es decir, por mecanismos específicos de transmisión de aires, de vapores, por ejemplo. Bueno, pero en cualquier caso, este episodio muestra una vez más a un Alejandro complejo porque intenta conocer su futuro. Y ¿quién puede conocer el futuro sino solo Dios? Y el día de su muerte. El día de su muerte, se supone, lo conocen solo los santos. Entonces, aquí también vamos a tener una doble lectura. ¿Es Alejandro un santo, una especie de santo que conoce el día de su muerte? O más bien es un irreverente que quiere arrancarle a la providencia divina unos secretos que él no debe conocer. Es bien compleja la relación de Alejandro con la Iglesia. Algunos cronistas, Otón de Freising, por ejemplo, puso mucho énfasis en el paso de Alejandro por Jerusalén. Cuando Alejandro conquista el territorio de los judíos, es recibido por el sumo sacerdote. Y Otón de Freising se detiene en ese episodio para mostrar cómo Alejandro honró al sumo sacerdote de los judíos, reconoció al verdadero Dios, porque el sumo sacerdote tenía en su mitra las 4 letras del nombre de Dios, de Yahvé. Entonces, de alguna forma lo purifica. Y este tipo de episodios lo presenta Otón de Freising para exaltar la figura de Alejandro y del poder imperial. Otón de Freising, mediados del siglo XII, es un cronista muy importante y muy ligado al poder imperial. Él era medio hermano del emperador Conrado III y tío de Federico Barbarroja. Entonces, su visión del poder es evidentemente muy parcial, y el Alejandro que presenta es un Alejandro muy funcional a Dios y como un emperador justo, sabio y reverente. En el caso del Alejandro soberbio, por querer conocer su muerte aquí, este episodio podía ser contrarrestado con otro que ocurre también en la India, el encuentro de Alejandro con el rey Díndimo, quien se reconocía como el rey de los brahmanes. En la antigüedad y en la Edad Media tenían conocimientos, escasos, pero tenían ciertos conocimientos de la India, y sabían que existían los brahmanes. Nosotros sabemos hoy día que son una casta, una de las 4 grandes castas de la India. En aquella época se consideraban que eran un pueblo. Entonces Alejandro habría tenido un encuentro con el rey de los brahmanes, y resulta que estos brahmanes eran grandes filósofos, gimnosofistas los llamaban, los filósofos desnudos. Entonces, cuando Alejandro se entrevista con este rey, Díndimo, tiene un encuentro filosófico con él. Tiene una especie de diálogo al estilo de los diálogos escolásticos, donde Alejandro hace alarde de la sabiduría occidental, mientras Díndimo representa la sabiduría oriental. Y claro,
Alejandro queda como un gran sabio. Además, en este pasaje se recuerda que Alejandro es discípulo de Aristóteles, es decir, había sido instruido por el más grande filósofo de todos los tiempos, para la época medieval. De manera que Alejandro no solo es un guerrero feroz, sino también un filósofo, con lo cual se exalta su figura. Por último, ya para terminar, la muerte que le predicen los árboles parlantes a Alejandro efectivamente tiene lugar en el tiempo, en el lugar y del modo en que ellos habían dicho. Pero la muerte rápidamente se distorsiona en las novelas, y los cronistas se van a ver obligados a enfrentar este pasaje, y aquí también van a aparecer pasiones ideológicas. Porque según la vida, Alejandro muere en Babilonia, al poco tiempo de haber vuelto, es decir, sabemos que su imperio duró muy poco, 12 años. El problema es que originalmente Alejandro muere por la traición de uno de sus generales, Antípater. Pero en las novelas rápidamente se empieza a distorsionar y empiezan a aparecer otras causas de muerte, como por ejemplo la traición de su hermana o un envenenamiento por desconocidos, o bien una muerte sobrevenida por el exceso de vino. Y en algunas tradiciones Alejandro pasó como un gran borracho por haber muerto producto de una gran borrachera de vino. Y en algunos casos incluso Alejandro aparece suicidándose. Entonces, los cronistas elegirán la muerte más digna o la más ignominiosa según quieran presentar a Alejandro como un gobernante que termina sus días bien, o bien como un tirano que muere recibiendo el castigo que había merecido por su pésima vida. Y en algunos casos, ya es una tradición bien marginal, pero la menciono aquí porque me parece muy interesante, una vez que Alejandro muere, es sepultado en un sarcófago en lo alto de la Torre de Babel. La Torre de Babel, identificada tradicionalmente con Babilonia, desde la antigüedad, Babel, Babilonia, se consideraba como la principal torre de la ciudad de Babilonia, el principal pináculo. Y el problema es que la Torre de Babel había sido construida por un gigante Nemrod, que aparece aquí en esta miniatura, que es símbolo de la soberbia, y además un gigante, es decir, de raza maldita. Y claro, esta Torre de Babel, el origen de la confusión de las lenguas, es, de todo punto de vista, un elemento negativo, una imagen de la soberbia humana. Y claro, ese conquistador soberbio, tiránico, termina sus días enterrado en lo alto de la Torre de Babel, es decir, asociado al pecado de la soberbia, a la raza maldita de los gigantes. Con lo cual, en esta tradición al menos, Alejandro y el poder imperial quedan sometidos a una rigurosa crítica que busca limitar la acción, la opresión del imperio respecto de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu clase, la cual a mí actualmente me resulta sumamente significativa porque has permitido para mí poder comprender la imagen de Alejandro Magno, ya no solo como el gran arquetipo, ¿cierto?, de hombre de la antigüedad, sino que justamente en el medioevo vemos una construcción que permite tener una imagen que a contramano. Yo no sé en este momento si mis buenos estudiantes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención. Sé que hubo preguntas por el chat, pero me gustaría mucho, tal como lo desarrollamos en clase, ¿cierto?, que podamos hacer las preguntas también a viva voz. Juan Bautista, me parece que tú hiciste una pregunta por el chat. Bien, hola profesores, buenos días.
Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y solo quería preguntar un aspecto nomás, que yo entiendo que el sentido de esto está enfocado a rescatar el apoyo o rechazo, como se mencionó, al emperador y la figura del emperador desde la mirada de lo que fue digamos, Alejandro Magno. Entonces, y sus valores o contradicciones. Yo solo quería preguntar otra cosa, quizá un poco diferente, pero es como si es posible ver algún tipo de correlato histórico en estos relatos fabulosos que permitan otorgar algún sentido de veracidad, es decir, aunque sea con pequeños elementos verificables, porque un poco también estoy pensando en la docencia y desde ese punto de vista quizás es importante hacer la conexión con algún momento histórico que pudiera dar un pequeño origen quizás a este relato fabuloso que se construye. A eso apuntaba. Bien, gracias. Interesante pregunta, interesante y compleja, hay que decirlo, porque ya vemos la riqueza de la tradición de la historia alejandrina, como se llama, y la plasticidad de esta tradición que permitió a los escritores medievales realmente hacer lo que quisieran con la figura de Alejandro Magno. Ahora, para lo que tú preguntas, habría que remontarse a los orígenes, ¿ya? Es decir, a cómo se forma esta tradición y a la historia de Pseudo Calístenes. Y efectivamente ahí sí encontramos bastantes elementos verosímiles, no quizá en los pasajes concretos que relatan, ¿ya? Porque esto del viaje aéreo, evidentemente, son fantasías, pero sí en las actitudes del conquistador. La tradición de Pseudo Calístenes, si bien es de origen griego, tiene muchos elementos egipcios, y sabemos que es en Egipto donde mejor se conservó la figura de Alejandro Magno, porque ahí estuvo su principal heredero imperial, la dinastía de los Ptolomeos, desde Ptolomeo Lago en adelante. Entonces, y ahí estaba Alejandría también, una de las 12 Alejandrías que fundó Alejandro. Entonces, esta vía de Pseudo Calístenes tiene muchos elementos que provienen de la tradición alejandrina que quedó en Egipto. Y, por ejemplo, en términos de actitudes, claro, la soberbia de Alejandro, la tiranía que fue asumiendo con el tiempo, eso hoy día está bien demostrado por la historiografía. Cómo Alejandro empieza a adquirir estas costumbres orientales que escandalizaban a los griegos, como la prosquínesis, el hacerse adorar. Después la desconfianza, que es muy típica de la psicosis tiránica, ¿no es cierto? La desconfianza que lleva a creer que todos sus colaboradores quieren su ruina y están atentando contra él o complotando. Eso lo vivió Alejandro, está bien demostrado, y se refleja de alguna forma en estas historias legendarias. Los episodios concretos, insisto, me parece que no van a aportar mucho en ese sentido, pero sí las actitudes que están detrás y una psicología. El mismo Nectanebo, el supuesto padre de Alejandro Magno, tiene que ver con lo que se llama la literatura profética, ¿no? Con una literatura específica que se desarrolla al final del imperio egipcio. Pensemos lo que significó la caída de ese imperio por la conquista de los persas, después de tantos años de dinastías. Y esa literatura profética, perdón, esa literatura profética desarrolla el mito de que el imperio va a renacer. Entonces, curiosamente aparece este mago huyendo de Egipto, engendrando un hijo muy lejos de ahí, en Macedonia, y resulta que después ese hijo conquista Egipto, ¿no? Y funda Alejandría. Entonces, hay elementos literarios que dan cuenta de sensibilidades y de actitudes, diría yo, sí, muy legítimas de aplicar a la época de Alejandro. Pero no así los pasajes concretos, ¿no? Evidentemente que no, y ahí yo presenté algunos, pero hay muchísimos más que son, como decía, muy extravagantes y
y que tienen claramente un fin recreativo o literario. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Bautista. Benjamín y después Beida, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, profesor José Miguel de Toro. Muy buena su presentación. Me pareció sumamente interesante este vínculo entre el pasado y el medioevo. Ponía en el comentario el ejemplo de los 9 de la fama, por ejemplo, está vínculo de lo antiguo con el líder de las cruzadas, con Carlomagno también. Y en la ocasión en que usted mencionaba este grifo de cuando Alejandro Magno pudo volar, se me vino inmediatamente a la mente el pasaje de cuando Dante llega a el paraíso terrenal y aparece esta procesión donde Dios es un grifo que lleva adelante el carro que es la iglesia. Sí. Bueno, ahí entramos en otro tema, que es la simbología de los animales. Los animales, esto ya lo desarrollaron los historiadores clásicos, ¿eh? Los animales en el mundo medieval son siempre muy ambiguos desde el punto de vista de lo que simbolizan. Y en un contexto cristiano, además, el animal siempre puede simbolizar un vicio o una virtud, es decir, algo positivo o algo negativo. Principio uno podría decir que simbolizan la impureza. El cristianismo rescata a los animales desde distintas perspectivas para representar virtudes, ¿verdad? Y en el caso del león y el águila, es evidente el simbolismo cristiano, ¿no es cierto? El león de Judá, el rey David, que es precursor de Cristo, representa la fuerza de Dios que viene a la tierra y construye un gran reino. Y el águila también es una imagen cristiana por esa capacidad que tienen estas aves majestuosas de volar por lo alto, que simboliza la ascensión a Dios, a la divinidad, ¿no? Hay un escritor de final del siglo XI, Hildeberto de la Barda, que tiene algunas prédicas con la alegoría del águila. E incluso habla de ponerse sobre el águila, ¿no? Para, como cristiano, ser elevado a la esfera de la divinidad. Entonces el grifo, a pesar de que en el ámbito de los estudios naturales, diríamos, de la biología, siempre es presentado como un animal peligroso, dañino, muy nocivo para el ser humano, desde la retórica de la predicación, desde la retórica cristiana, simboliza a Dios, o puede simbolizar la llegada. Entonces está esa ambigüedad y por eso el grifo en la retórica cristiana, no así en una enciclopedia, evidentemente. Hay que distinguir los géneros literarios. En una enciclopedia, cuando se habla de los animales, siempre te van a poner que el grifo es dañino, al lado del cocodrilo, al lado de la hiena, al lado de la cecropa, etc. Y de todos esos otros animales que ellos tenían. Pero en el ámbito de la predicación, en el ámbito de la simbología cristiana, el grifo, claro, tiene una connotación muy positiva. Gracias, profesor. Gracias, Benjamín, por la pregunta. Beida. Buenos días, profesores. Profesor José, yo tengo como, no sé si una consulta, pero más que nada sería como una aclaración. Claro, como usted mencionaba, Alejandro va reafirmando su postura a través de estas actitudes que tiene, que igual son diferentes a otros reyes o emperadores o conquistadores de la antigua, porque digamos, esta ocasión de que Egipto está siendo invadido por los persas y hay bastante dominio persa en Egipto, y él llega y libera a los egipcios, como que le otorga este sentido de, no sé, del elegido, del liberador, de un dios casi. Y que también esta cuestión de que al invadir a los persas, digamos, no los liquida, sino que va adoptando costumbres de esta misma cultura y que va llevando a Grecia. Entonces, esto mismo también le va a molestar mucho a los soldados y a sus militares. Entonces, en ese sentido, estas actitudes, digamos, ¿se repiten en emperadores ya de la Edad Media? ¿O esta idea de
cualidades? Interesante pregunta. A ver, yo diría una cosa de entrada. Alejandro Magno es muy, muy excepcional en la historia del mundo. Muy excepcional. No lo digo solo yo. Alejandro Magno es considerado por la historiografía inglesa el conquistador más excepcional de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, claro, quizás su actitud original de ir adoptando costumbres de los pueblos era algo relativamente corriente, se dieron cuenta que tenía un límite. Y por ejemplo, había cosas que no eran aceptables, como el considerarse Dios. Eso en la mentalidad oriental pasa, en el mundo griego no. En el mundo griego hay ciudadanos, no hay dioses, hay ciudadanos. Los romanos después tergiversan eso una vez más al empezar a deificar al emperador. Pero en Grecia no, eso no es aceptable. Y cuando Alejandro Magno se hace adorar como Dios, o la prosquínesis, los griegos no lo aceptan. Por otra parte, Alejandro Magno, de cara a los pueblos conquistados, solía entroncarse con sus divinidades. Y a propósito de la pregunta de delante, ahí también tiene algo que ver la historia de Nectanebo, ¿no? Porque Alejandro Magno en Egipto, cuando conquista Egipto, se hace proclamar hijo del dios Amón, y va al templo del dios Amón y hay una ceremonia ahí donde se le nombra hijo, ¿ya? Y por eso después aparece esta figura del dios Amón, o Nectanebo transformado en el dios Amón, engendrando a Alejandro. Pero en el caso de los emperadores medievales, estamos hablando de un ámbito de acción muchísimo más reducido, y una visión también muy distinta del imperio. Alejandro Magno, ya decíamos, es muy excepcional, y él ve un imperio universal, realmente universal, ¿eh? Con la unión de todos los pueblos, y de ahí su política de fundar ciudades, su política de traer colonias griegas, de casar a sus generales y él mismo con las poblaciones locales, que es muy excepcional. En el mundo medieval, los emperadores germánicos al menos, tienen una visión de la conquista muy distinta, y los emperadores suelen usar una imagen muy contraria. Los pueblos conquistados son bárbaros, y el imperio tiene la misión de civilizarlos. Esa es la frase que se repite, ¿eh? Otón de Freising, este cronista que decía, tío del emperador Federico Barbarroja, que tiene varios tratados, es repetitivo en este sentido. En esa época se estaba ampliando el imperio hacia el oriente, ¿eh? Estaba conquistando a los húngaros, estaba conquistando a los checos. Entonces la retórica es la misma. El imperio representa la civilización, los pueblos vencidos tienen la suerte de que ahora van a poder ser civilizados, que a mi juicio es muy distinto a la lógica de Alejandro Magno, pero ya digo, Alejandro es muy excepcional. Los emperadores romanos tampoco fueron así, jamás. Ni Julio César, creo yo. Entonces, sí, yo creo que es distinto, ¿eh? Es muy distinto. Y el enfoque del imperio y de la dominación imperial en el mundo germánico medieval es distinto. Hacia el extremo norte lo mismo, ¿eh? Los nórdicos son unos salvajes, literalmente unos salvajes, que deben ser civilizados, deben ser humanizados por el imperio. Eso. Muchas gracias, Reida, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Fabián, Francisca Galvez, Catherine, Matías, Valeria. Yo, profesor, tengo dos preguntas. Una de orden de contenido sobre la presentación, que tal vez puede que vayan un poquitito más allá dependiendo del material, ¿cierto?, que usted ha consultado de sus investigaciones en Europa. Y la otra de orden logístico, fundamentalmente para los estudiantes. La primera, ¿de qué manera la imagen alejandrina permite mantener la estabilidad política dentro del imperio? Pero mi pregunta
va más allá, ¿cierto?, de la utilización de este aparato documental que usted nos presenta, profesor, sino del conocimiento que usted maneja de colegas que han podido consultar formalmente documentación política o diplomática. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, de orden logístico, es que usted, dentro de los 6 minutos que nos queda de clase, nos pueda comentar brevemente cuáles son los requisitos que actualmente las universidades francesas, alemanas e inglesas demandan de los postulantes que quieran proseguir estudios de posgrado en historia medieval. Ya. Bueno, respecto de lo primero, yo creo que tampoco es fácil abordar el tema, o por lo menos tiene muchas aristas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el imperio alemán es un imperio muy particular, ya lo dijimos al principio, no es un imperio unitario, el trono es selectivo, los emperadores, si bien intentaban asociar a sus hijos, no siempre asociaban a otras personas a veces, nunca construyeron dinastías muy prolongadas, entonces el imperio siempre está sometido a la inestabilidad, especialmente hasta el siglo XVI. Ya después, con la llegada de los Habsburgo, se tiende a estabilizar un poco, pero yo diría que no mucho. Entonces, una cosa es la ideología política y otra cosa muy es la práctica, ¿no? Y claro, en el caso de la estabilidad imperial, a mí me da la impresión de que prima la práctica. Digo, en el tema de la estabilidad, una vez que ya el emperador asume, pone a toda su corte, a todos sus colaboradores, a escribir teoría política. Y el imperio es famoso, es conocido por los renacimientos culturales, por estas élites de intelectuales que el emperador hacía venir a su corte y los financiaba para que escribieran literatura, historia, tratadística, política, etc. Entonces, hay desde la práctica del poder imperial, para mantener el poder, Alejandro solo sirve desde el punto de vista ideológico. Cuando se trata de conservar una dinastía o de pasar el poder a sus sucesores, lo que prima ahí es otra cosa, ¿no? Es el dinero y los privilegios que el emperador pueda ofrecer a los electores, o que el futuro emperador pueda ofrecer a los electores. En este sentido, hay un historiador que se llama Moeglin, o Moeglan, que ha trabajado precisamente el problema de la compra del cargo, ¿no? Donde ahí no prima ninguna ideología, o si queremos no entran a jugar las consideraciones de justicia o de legitimidad que pueda tener una familia por sobre otra, no, es el poder económico y militar que pueda tener en su momento el candidato o el postulante, o bien el hijo del emperador saliente. El emperador, por supuesto, que va a tratar de hacer todo lo posible porque su elegido, sea su hijo o no, conserve el poder. Y ya en vida empieza asociándolo al trono y después pagando a los principales electores. Confiando en que cuando llegue su muerte, esos electores van a conceder lo que él ha pedido. Pero no sé si se entiende, hay una diferencia clara entre la ideología que mantiene a un emperador encima y una vez que se muere, práctica, ¿eh? Militar, de fuerza, demostración económica y militar de ser escogido en el cargo. Es una característica del imperio alemán, siempre se llega a emperador con el apoyo de los príncipes, no hay otra alternativa. Y ahí no hay justicia, ni teoría, ni que yo vengo de Augusto, emperador, que valga. Eso por una parte. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfecto. Y por otra parte, el tema de los requisitos en la universidad europea. Bueno, casi adentrarnos en temas políticos hoy día, pero la educación chilena es muy distinta a la educación europea. Hay que partir de esa base. En Europa todavía creen en la educación como
como un derecho casi humano, ¿no es cierto? O humano, derechamente. Y por eso que dan muchas facilidades para estudiar. Y en ese sentido, no ponen grandes requisitos. A mí me sorprendió cuando fui a estudiar a Francia que el único requisito para estudiar un magíster era tener un profesor dispuesto a guiarle a uno la tesis. El único requisito. Ni entrevistas, ni pruebas, ni notas. Si yo había obtenido mi grado aquí en Chile, el licenciado en Historia, estaba en condiciones de hacer el magíster allá y después el doctorado. Pero el único requisito era tener un profesor que estuviera dispuesto a dirigir la tesis. Claro, con el profesor uno tenía que conversar antes, tenía que, no sé, yo le mandé mi tesis, él me la pidió, la tesis de licenciatura. Pero, y aquí está la gracia del sistema europeo, los europeos trabajan por el sistema de la confianza, ¿no es cierto? No ponen mucho, tampoco había evaluaciones. Cuando yo estudié no había clases, las clases eran sin asistencia, por supuesto, sin nota. Al final a todo el mundo le ponían la misma nota, la nota máxima, listo. Entonces, ese sistema de confianza europeo tiene otro lado de la moneda. ¿Cuál es? Que piden que uno trabaje bien, muy bien. Entonces, a mí me sorprendió el nivel de exigencia, ¿eh? Ya insisto, no en evaluaciones, sino que en las conversaciones con mi profesor guía, y lo contraté después en Alemania también, porque yo estuve una buena temporada en Alemania, en las conversaciones con los profesores guías o con los profesores universitarios, no te preguntan cómo te ha ido en esta materia, con la otra, o la prueba X, sino, bueno, ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has leído? ¿Cómo vas en el tema? Y ahí exigen muy buen trabajo. Y todavía me acuerdo un profesor que me dijo, ¿usted es chileno? Sí. ¿Y se dedica a la historia universal? ¿A la historia medieval, perdón? Sí. Ah, ya, no hay problema. Pero sepa que tiene que aprender inglés, francés y alemán. No hoy día, quizás no mañana, pero si no aprende inglés, francés y alemán, no va a poder dedicarse a la historia medieval. Y ya que, entonces es muy interesante porque es un sistema muy libre que funciona por la confianza, y al mismo tiempo muy exigente. Y a mi juicio bastante óptimo, porque con un sistema de confianza uno puede a sí mismo desarrollarse mucho mejor y exigirse más. eh, y a los europeos les ha dado resultados, claramente. Entonces, en ese sentido es muy animante, ¿eh? Es muy animante porque de alguna forma es fácil acceder al sistema, pero hay que ir mentalizado a trabajar bien, ¿eh? Ellos tienen todas las facilidades, grandes bibliotecas, las universidades son prácticamente gratuitas, eh, hay que pagar casi los costos de burocracia y poco más. Entonces, es un sistema muy gratificante, creo yo. Gracias, profesor. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. ¿No? Bien. Entre paréntesis. Estamos ahora. Sí, por favor. No, entre paréntesis, el profesor no me dijo que tenía que aprender latín para dedicarme a la historia medieval porque lo daba por hecho. Obvio. Claro. En la facultad de clásicos de Harvard te piden como requisito de entrada para historia antigua manejar latín o griego, como prerequisito antes de ingresar. Entonces, claro, uno parte del supuesto que evidentemente las lenguas clásicas se deben manejar o la una o la otra según la línea de especialidad. Exactamente. Bueno, profesor de Toro, viejo compañero del pregrado, mi profesor de latín también en aquellos años mozos, te quiero dar las gracias a nombre de todos mis estudiantes, de toda la comunidad de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Creo que esta es una instancia más que enriquecedora. El espacio que nos está dando la tecnología en el contexto de la pandemia nos permite hacer universidad al más alto nivel, al diálogo fecundo y a la colaboración interinstitucional. Y por todo eso te quiero dar las gracias nuevamente, y después de
esta videollamada vamos a estar en contacto para el cierre, ¿cierto? En términos de palabras de agradecimiento. Así que para ti y para todos los estudiantes damos por finalizada esta sesión y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día de mañana con la presentación de ya los trabajos finales. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, estudiantes, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Martín. Muchas gracias, estudiantes, a ustedes. Que les vaya muy bien.